y calcularlas conociendo las medidas de los lados de un triángulo rectángulo. Por otra parte, tengo determinar las razones trigonométricas de un ángulo agudo en función de los lados del triángulo rectángulo, en que se encuentra cada uno de lo que me pide, ¿de acuerdo? Así como operarlas de la forma que me dan. Muy bien, entonces, si me están diciendo que mi tema es razones trigonométricas de ángulos agudos, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que las razones trigonométricas se utilizan siempre y cuando uno de los ángulos tenga 90 grados, o sea, recto, ¿de acuerdo? Bien, entonces, para ello voy a tener los conocimientos previos, ya siempre tengo que conocerlo, porque sin ellos no podría solucionar un tema. ¿De acuerdo? Los conocimientos previos, parte geométrica, dice elementos de la geometría. Primero tengo un triángulo. ¿Qué es lo que es un triángulo? Bueno, se llama triángulo a una figura formada por la reunión de los segmentos determinados al unir tres puntos colineales. ¿De acuerdo? Entonces tengo ahí ángulo interior, ángulo exterior, lado AC, los vértices A, B y C. ¿De acuerdo? Tengo los elementos, ¿ya? Triángulo ABC, el segmento AB unido con el segmento BC y unido con el segmento AC forman el triángulo. Perímetro, 2P, dos veces el perímetro es igual a AB más BC más AC. Suma de ángulos interiores, de ángulos internos, es igual a 180 grados sexagesimales. Por otro lado, tengo un triángulo rectángulo. ¿Ya? En el triángulo rectángulo dice que es aquel que tiene un ángulo recto y los lados que determinan dicho ángulo se llaman catetos. Mientras que el lado que se opone al ángulo recto se llama hipotenusa. Bien, y aquí tengo un ejemplo de un triángulo rectángulo. Los vértices ABC, la recta AB y la recta BC forman el ángulo de 90 grados, por lo tanto esos son los dos catetos, cateto A y C, y la hipotenusa pues que está al frente del ángulo recto, ¿de acuerdo? Como el vértice es B, entonces la hipotenusa también se va a llamar B. Como acá tengo el ángulo alfa y el ángulo beta. En el ángulo alfa tengo el vértice A, entonces a su opuesto también tiene que ir la letra correspondiente al ángulo, perdón, al vértice. En este caso es A mayúscula, por lo tanto el cateto sería A minúscula. ¿Ya? Y el vértice que está en el ángulo beta, ¿ya? Es C mayúscula, por lo tanto su opuesto, ese cateto tiene que ser la misma letra pero en minúscula. En este caso C. Bien, entonces tengo ahí las rectas o los catetos A, AB y BC. Los catetos AC y hipotenusa. Siempre la hipotenusa va a ser mayor que los catetos. Eso es lo que me dan a entender acá. AB y BC son menores o relativamente AC es mayor que los dos catetos. Alfa y beta son los ángulos agudos, que ambos sumados son complementarios o 90 grados. Y voy a aplicar también este teorema que me va a ayudar siempre en los ejercicios, el teorema de Pitágoras, siempre te va a ayudar para los triángulos rectángulos. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, en este triángulo que yo tengo, el teorema de Pitágoras es el siguiente. Cateto al cuadrado, el primer cateto menor al cuadrado más el segundo cateto menor al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa elevado al cuadrado. O en todo caso, la suma de los cuadrados de catetos se igualan al cuadrado de la hipotenusa. Ejemplo, voy a dar algunos ejemplos acá. Dice,
Por ejemplo, complete la longitud del lado, del lado faltante. Bien, tengo dos catetos de 2 y 3 y te preguntan cuánto vale la hipotenusa. ¿Ya? Entonces, si tú solucionas ahí, le pones nomás un valor, puede ser X. ¿Ya? Entonces, dices que X cuadrado, en este caso, ¿ya? Dices que X al cuadrado va a ser igual al cuadrado de los dos catetos. Raíz de 13. Ya está. ¿Cuánto? Raíz de 13. Claro, 13. raíz de 3. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esto, vuelvo a repetir, la parte teórica y la parte es más fácil. Es fácil porque ya lo vienen viendo ustedes en geometría. Si es que no lo vienen viendo, al menos es un repaso. ¿De acuerdo? Es un repaso de clases pasadas o anteriores a sus años. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí me sale raíz cuadrada de 13. ¿Ya? O sea, 9 más 4, 13 y el cuadrado pasa como raíz. Bien, tengo otros ejemplos por acá. Dos catetos, 1 y 3. Aplico Pitágoras. Raíz de 10. Muy bien. Raíz de 10. Raíz de 10. Tengo otro ejemplo acá. Para ese ejemplo, ahora ya no me piden hipotenusa, sino me piden un cateto. Por lo tanto, un cateto Saldría 6, profe. 6. Sí. A ver, veamos. Ya, entonces le pongo A, ¿ya? Y esto va a ser igual a la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa, en este caso es 10, menos el otro 8 cuadrado. exacto. Ya, solucionas y ya tienes tu respuesta ahí al cateto. Sería 100 menos 64 es 36 y la raíz cuadrada de 36 es 6. ¿de acuerdo? Sí. Tengo otro ejemplo ahí. Hipotenusa 13, cateto 12, te piden uno de los catetos. 5. Ya está. 5 sería 13 Sí. al cuadrado menos 12 al cuadrado, 100. 25, y raíz cuadrada de 25, pues es 5. Bueno, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? ¿Que participan todos? Andrés Sandoval. Bien, genial. Seguimos entonces. Fácil. Teorema de Pitágoras, fácil. Ahora, tengo acá unas líneas notables del triángulo. ¿Ya? A la línea notable del triángulo. En el triángulo, perdón. Tengo una mediana. ¿Qué es una mediana? Bueno, sale de un vértice del triángulo y parte del lado opuesto a su mitad. ¿De acuerdo? ¿Ya? AM es igual a MC y BM es mediana. También se cumple que esta mediana va a ser igual a la AM y MC. ¿De acuerdo? También son igual. Dependiendo si es que son, la parte de arriba es una 90 grados. B, altura. La altura sale de uno de los vértices hacia el otro lado y lógicamente que tiene que medir 90 grados. Bien. Entonces, AC es perpendicular a BH, ya forman 90 grados. Por lo tanto, BH es una altura. Otro, bisectriz de un ángulo, lógico, si es bisectriz de un ángulo, un vértice se va a partir en
dos ángulos iguales o parten en la mitad. ¿De acuerdo? Tengo que el ángulo ABD es igual a DBC y en este caso traza una recta BD que debe ser el bisectriz interior del ángulo B. Bien, seguimos. Tengo la bisectriz interior y la bisectriz exterior en este caso. ¿Ya? Un vértice, lógicamente que ese ángulo que mide se va a partir de la mitad y va a salir hacia un punto exterior del triángulo. ¿Ya? Entonces tengo que el ángulo CBD es igual al ángulo DBE. BD es bisectriz exterior. Luego tengo la mediatriz. Una mediatriz parte a la mitad el lado del triángulo, formando una perpendicular. ¿De acuerdo? No tiene nada que ver con los vértices. Bien, entonces L, la recta L es perpendicular al lado AC. AM es igual a MC y L es bisectriz de AC. Muy bien, genial. Ahora, después de esta parte teórica de geometría, ahora vamos a ver la definición de las razones trigonométricas de un ángulo agudo. ¿De acuerdo? Dice, son los resultados que se obtienen al dividir entre sí los lados de un triángulo rectángulo. Cada uno de estos resultados asumirá un nombre que dependerá de la posición que guarden los lados que se dividen respecto a uno de los ángulos agudos del triángulo. Entonces tengo en el gráfico respecto al ángulo alfa, tengo el triángulo ABC, vértices A, B y C. B, el vértice B nos mide 90 grados, ¿ya? El ángulo alfa, respecto al ángulo alfa, entonces yo tengo lo siguiente, ¿ya? El lado BC, cateto opuesto del ángulo alfa, el lado AB del triángulo, el lado AB del triángulo es su cateto adyacente y AC es su hipotenusa. Me estoy refiriendo respecto de alfa, el ángulo alfa. Por lo tanto, se define lo siguiente. En ese triángulo tengo el seno de alfa, siempre va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Su coseno va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente de alfa va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Luego sigue la cotangente. La cotangente de alfa va a ser igual a el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. La secante de alfa va a ser igual a la cosecante de alfa, la cosecante va a ser la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Como te podrás dar cuenta, son 6 razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿De acuerdo? Ahora, esas 6 razones trigonométricas tienen algo en común, ¿ya? Si tú te puedes percatar ahí, tienes lo siguiente, pues, ¿no? El seno del ángulo alfa con la cosecante de alfa tienen algo similar, mira, ¿ya? El seno es el cateto opuesto sobre hipotenusa y la cosecante es hipotenusa sobre el cateto opuesto. Por lo tanto, se podría decir que es lo inverso, la cosecante es lo inverso del seno, ¿ya? El coseno de alfa pasa lo mismo con la secante de alfa, ¿ya? El coseno va a ser igual al inverso de la secante, o al revés, la secante es el inverso del coseno. Y en la tangente, ya si
te das cuenta, son cateto opuesto sobre cateto adyacente. Con la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Por lo tanto, se podría afirmar que la cotangente es lo inverso de la tangente. ¿Ya? Genial. Entonces, ¿por qué les hago esa aclaración? Porque esta clase se viene más adelante y tengo que saber interpretar esa parte. A ver, tengo un ejemplo. Por ejemplo, en el gráfico para beta, para el ángulo beta, para beta tengo su cateto opuesto que es 5, cateto opuesto que es 5, su cateto adyacente que es 12 y la hipotenusa que es 3. Bien. Luego, encuentro sus 6 razones trigonométricas, que es el seno de beta, cateto opuesto sobre el hipotenusa, que es 5 sobre 13, el coseno, que es cateto adyacente, tengo cateto adyacente sobre hipotenusa, 12 sobre 13, la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, 5 sobre 12, la cotangente es el inverso de la tangente, que es 12 sobre 5, la secante, que es el cateto adyacente sobre hipotenusa, ya, hipotenusa sobre adyacente, que es 13 sobre 12, y la cosecante, que es hipotenusa sobre opuesto, que es 13 sobre 5. Bien, ahora vamos a completar acá, según lo que me den, del ángulo beta. Ya tengo seno de beta, en este caso, seno va a ser cateto opuesto sobre 8 hipotenusa. sobre 15. Exacto, 8 sobre 15 sobre 17, perdón. Ah, sí, perdón, el hipotenusa, perdón. El coseno sería 15 sobre 17. exacto, 15 sobre 17. La tangente, 8 sobre 15. ¿ya? Y tengo la cotangente ahí, Sería 15 sobre 8. sobre 8. La secante, 8 sobre 15. No. 17 sobre 15. 15. 8. Sobre 15. Y la cosecante, que es la última, 17 sobre 8. Ahora acuérdate que el seno y la cosecante son inversos. El coseno y la secante son inversos. Y los dos, tangente y cotangente, también son inversos. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, hay algunas consideraciones aquí. Debemos familiarizarnos con la terminología que nos va a acompañar hasta fin de año. Así que vayamos eliminando algunas incorrecciones que se tienen a efectuar con las razones trigonométricas, como por ejemplo, cuando tengas seno de alfa más seno de beta, no vas a poder agrupar de esa manera. Es imposible, no es correcto. ¿De acuerdo? Porque primero tendrías que sacar el seno del ángulo más el seno del otro ángulo. Son muy distintos que sacar el seno de la suma de los dos ángulos. ¿De acuerdo? Cuando tengas una multiplicación de seno de alfa por seno de beta, también no puedes agruparlos de esa manera. Cuando tengas seno al cuadrado, es muy diferente decir seno cuadrado por el ángulo al cuadrado. O el seno del ángulo al cuadrado. Es muy distinto. En ese caso sería seno cuadrado del ángulo. ¿De acuerdo? Seno de un ángulo al cuadrado, ¿ya? es igual a seno cuadrado del ángulo. Eso es lo que te venía diciendo. Elevar el seno del ángulo al cuadrado. Eso sí está correcto. Se supone que con las otras razones trigonométricas se deben tener los mismos resultados. Ahora, es diferente decir seno de 2 θ que
2 seno de tita, es muy diferente. Y lo último, es muy diferente decir seno de alfa sobre seno de beta. Es diferente decir que es igual al seno de alfa sobre beta. Es muy diferente. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a trabajar a la que ya es su actividad de la clase. ¿Ya? Pero, a ver, ¿hasta ahí hay algún problema? ¿Todo claro? Sí, está todo claro. Parte teórica, como le vuelvo a repetir, siempre es indispensable, pero no es nada difícil. ¿De acuerdo? Bueno, espero de que esté todo claro ahí y pues para pasar a ver lo que respecta a lo que es práctica, su solución de ejercicio. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos ahorita a solucionar algunos ejercicios y si es que nos faltara tiempo, bueno, seguimos en la tarde con la continuación de esta clase. Ya, entonces vamos a empezar. A ver, un ratito para compartir pantalla. Ya. Bien, entonces necesito que por favor participen, ¿ya? Veo que solamente uno o dos participan y los demás se quedan sin nota. Ya. Tengo ahí la primera. Dice, de la figura calcular seno de tita. ¿De acuerdo? Entonces tienes tienes la hipotenusa y tienes un cateto. Entonces, primero tienes que aplicar Pitágoras. ¿De acuerdo? Ponle una letra al lado que te hace falta. Letra cualquiera. ¿Ya? En este caso, le pongo A y soluciono. ¿No? Ya, entonces pones A, que en este caso es un lado, no es hipotenusa, acuérdate. Entonces pones A cuadrado es igual a la hipotenusa, que es 17, elevado al cuadrado, pero le vas a restar, ya no le vas a sumar, sino le restas. ¿Por qué? Porque estás encontrando un cateto. ¿De acuerdo? Solucionas. Ya, 225. ¿Cuánto? 225, o sea, esa resta. Exacto. Entonces sería 289, que sale 17 al cuadrado, menos 64. Restas y te tienes que A es igual de frente la raíz cuadrada de 15. 325 y ya tienes que A es igual a... Ya, pero ahí no queda el ejercicio, es encontrado el cateto nada más. ¿Ya? Te Bien, piden el ahora, seno. una vez que encuentras el cateto, ahora te vas a lo siguiente. Vas a encontrar el seno del ángulo θ. Seno que es cateto opuesto, que lo acabas de encontrar, 15 sobre sobre 17. claro. Entonces ya tienes ahí el resultado. ¿Ya? Y ya tienes la 1. 2. Para la número 2, te dan la hipotenusa del ángulo y te dan un cateto. Entonces, primero hay que encontrar el lado. Vas a aplicar lo mismo. Raíz de 11. No, perdón, 3. Claro, el lado vale 3. Por lo tanto, la cotangente. Un tercio. Exacto, muy bien. Nombre. A Sandoval Jorge. Muy bien, Sandoval. Y entonces, aplicando Pitágoras, te sale que el cateto vale 3
¿ya? Y por lo tanto la cotangente del ángulo sería 1, que es cateto adyacente, 1 sobre el cateto opuesto, que es lo que vas a encontrar que es 3. Un tercio. Bien, continuamos. Tengo el ejercicio 3 ahí. Y ahí te piden encontrar seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. Profe, el cateto sería 2 raíz de 3, ¿no? No. No, perdón. No, sí. Raíz de 5, raíz de 5. ¿Ya? Vamos a solucionar. No, 7 menos 3. No, raíz de 3. Raíz de 11. Raíz de 3. 11. A ver, vamos a encontrar un cateto. Raíz de 3, profe. Claro, raíz de 3. Pues, ¿ya? Hipotenusa, la hipotenusa es al cuadrado. Sería 7 más menos 4. Claro, pues, claro. Menos 2 al cuadrado, que es 4. Tenemos, y tengo que A es igual a la raíz cuadrada de, en este caso, 7 menos 2, perdón, 7 menos 4, 3. A vale 3. Ahora reemplazamos en lo que me están pidiendo, que es seno cuadrado de alfa. O sea, el seno de alfa, pero elevado al cuadrado. El seno es cateto opuesto, que lo acabo de encontrar. Raíz de 3 Igual. sobre raíz de 7. Pero eso está elevado al cuadrado, por eso. Claro, sería 3 sobre 7. Exacto. Profe, sale 1. ¿Cuánto? 1. 1. Sí, todo sale 1. Genial. ¿Eres Sandoval Llobera, no? Sandoval Jorge, profe, Sandoval Jorge. Ah, Sandoval. Lo confunde, profe. Ahí está. Entonces, ahí tengo más, ahí lo voy a reemplazar, coseno cuadrado, el coseno cuadrado que es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, aquí voy a lo siguiente. Tenemos para que se percaten nomás que es lo que estoy haciendo. Y abajo pues sería también raíz cuadrada de 7. Todo esto elevado al cuadrado. Bien, solucionas eso. Como su compañero ya lo resolvió, ahí sería, si tú elevas 3 la raíz al cuadrado, séptimo es sobre 7, más más 4 sobre 7. suma, Sería 7 sobre 7, que es 1. fracciones homogéneas, Sería 1. y ya tienes tu resultado. Entonces, la 3 sale 1. 4. Para la 4 tienes que graficar, diciendo un triángulo rectángulo ABC. El ángulo C mide 90 grados, calcular seno de A por C, este tanto de B. Entonces, vamos a graficar el triángulo rectángulo. Cualquiera. Y aquí tomamos su 90 grados. Este vale C porque es lo que me dicen. El ángulo C es recto
Y lógico, puedo suponer A o al revés, pero al final es lo mismo. A, B y C. Ya. Después de eso, calcular, ya. Mira, para esta parte, acuérdate lo que te venía diciendo, ¿ya? Su opuesto de cada vértice tiene que ir la misma letra, pero en minúscula, ¿ya? En la parte de arriba está A, el vértice A, por lo tanto, su opuesto tiene que ser la misma letra, pero en minúscula. Por lo tanto, aquí va a ser A minúscula. ¿Ya? La historia B, lógicamente, C, su opuesto, C que es 90, pues su opuesto va a ser la hipotenusa, y el que quiera puede hacer B. Si tú no sabes distribuir esa parte, no te va a salir el ejercicio. Una vez que haces eso, empiezas a solucionar. Te piden E igual a seno de A por secante de B. Entonces pones E es igual. Seno del ángulo A, seno de A, acuérdate, es cateto opuesto sobre hipotenusa. A sobre ¿ya? 1. ¿No es cierto? Secante de B, la secante es adyacente a sobre hipotenusa. No, hipotenusa sobre adyacente. Hipotenusa sobre adyacente. Sí, sobre. Listo. Ah, pero Multiplicas, sale 1. claro, multiplicas y todo eso te sale 1. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo la número 4. La 5 y la 6, igualito. Se reemplazan con valores. La 5 lo voy a hacer igual que la 4 con el mismo gráfico porque dice que también vale 90. ¿De acuerdo? Y abajo voy a poner 5. Acuérdate que los valores ordenados. Y me piden C por coseno de A. El coseno de A es adyacente sobre hipotenusa, que en este caso sería B sobre C, ¿ya? Menos A me dicen, menos A por tangente de B es cateto opuesto sobre A, más B por secante de A. Secante de A, la secante es hipotenusa sobre adyacente. Listo. Solucionas. C se va a ir. Sale C, profe, sale C. Sale C, a ver, veamos. A se va a ir. Claro. B se va a ir. Y te va a quedar simplemente C. Genial. Sí, Fácil, ¿sí o no? sí. Contra fácil. Ya tengo ahí la parte 5.